Bendecidos. Qué bonito, ¿verdad? Gracias a Dios que nos permite estar aquí esta ya tarde. También pedirle a los jóvenes, si está aquí, los jóvenes pueden salir a su clase. Por favor, adelante todos nuestros jovencitos, que el Señor también hable en sus vidas, con sus maestros. Estamos muy contentos, muy bendecidos esta tarde. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Qué privilegio y qué bendición de poder estar en la casa del Señor, poder alabarle, brindarle este servicio al Señor en alabanza, en adoración y ahora en escuchar de su palabra de Dios. Amén. Dice que la fe es por Él oír. ¿Y cuántos vinieron a escuchar el día de hoy? Amén. Sí, pues recordarán que estamos, bueno, no sé si antes habrá entre nosotros personas que nos visitan por primera, segunda vez. ¿Habrá entre nosotros? Allá tenemos a una pareja, sí, bienvenidos. ¿Alguien más por aquí en esa sección? ¿Todos somos de casa de este lado? ¿Todos? Ok, pues ¿qué le decimos a sus hermanos? Bienvenidos. Nos complace mucho en nombre de nuestros pastores, estamos muy contentos, muy bendecidos. Nuestro pastor también ya se encuentra entre nosotros, así que pues estamos muy contentos de lo que Dios ha cuidado, ha hecho por medio de cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo, una cordial bienvenida a esta su comunidad cristiana Vino Nuevo. Amén. Así que, ¿cuántos de los que estamos aquí somos testigos? Amén. Recordarán, quien tiene oportunidad de estar asistiendo con regularidad, estamos llevando esta serie acerca del llamado a ser testigos, ¿sí? Y bueno, hemos tenido una serie de pláticas muy bonitas que edifican nuestras vidas acerca del llamado que tenemos de ser testigos. Así que, ¿cuántos testigos habrá aquí? Amén. Usted y yo somos testigos, damos testimonio de lo que Dios hace y ha hecho en nuestras vidas. Amén. Así que el día de hoy, quiero compartir con ustedes el tema testigos de Cristo. Amén. Nuestra base bíblica que vamos a tomar el día de hoy se encuentra en el libro de Juan, capítulo 5, del versículo 30 al 47. ¿Sí? Así que abra su corazón. El día de hoy el Señor, creo, se manifestó de una manera muy bonita en la mañana con esta palabra. Es una palabra, y yo le invito a que abra su corazón. Es una palabra para todas las personas que estamos aquí y cada quien va a tomar su porción, lo que le corresponde, lo que Dios ha preparado. Solamente les invitamos a que abran su corazón, su mente, para ver y escuchar lo que Dios tiene para nosotros esta hermosa tarde. Amén. Así que apunten los que toman nota, testigos de Cristo. Vamos a estar en Juan, vamos a estar citando otras citas bíblicas, pero nuestra base estará en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 30 al 47. Amén. Así que antes de eso voy a pedirles por favor si nos apoyan. También enviamos un cordial saludo a todos nuestros hermanos que están en línea. Habrá algunos hermanos ahí conectados. Qué bueno que puedan disfrutar desde el lugar que nos estén viendo. Así que también les enviamos un cordial saludo y que esta palabra también sea de bendición para sus vidas. Voy a pedirle allá a cabina, por favor, si nos apoyan mostrando un video. Por favor, quiero que pongan atención en sus pantallas, por favor. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Juzgo según el Padre me ordena y mi juicio es justo. Yo solo hago la voluntad del Padre, porque el Padre me ha enviado. Si yo diera testimonio en favor mío, entonces mi testimonio no valdría como prueba. Pero hay otro que da testimonio en favor mío. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Solo digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba. Y ustedes quisieron gozar de su luz por un corto tiempo. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Lo que yo hago es lo que el Padre me ha encargado que hiciera. Esto comprueba que de veras el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Pero ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto. Y su palabra no tienen morando en ustedes porque no creen en aquel que Él envió.
Ustedes estudian las Escrituras porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios en sus corazones. Yo he venido en nombre de mi Padre, pero ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Si ustedes reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del único Dios, ¿cómo pueden creer ustedes? No crean que yo los voy a acusar delante de mi Padre. Moisés, el mismo en quien ustedes han puesto su confianza, los acusa. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo van a creer mis palabras? Gloria a Dios. Tremendo el mensaje, ¿verdad, hermanos? Tremendo, y yo pido que abran su corazón para recibir esa palabra con todo el amor, y cada quien tome su porción. Es una palabra de ánimo, de exhorto o de edificación para nuestras vidas. Recordaremos que los judíos acusaban a Jesús porque había sanado a un paralítico en un día de reposo. Lo pueden ver dentro del capítulo del versículo 1 al 16, 17, 16. Pueden ver cómo el Señor Jesús hizo el milagro a este paralítico de 38 años postrado, y el Señor le permitió sanarlo. En su defensa, Jesús afirmó que actuaba en íntima comunión con el Padre, algo que lógicamente fue interpretado por los judíos como una declaración de igualdad esencial de Jesús con Dios. Y esto venía a ser una blasfemia, debía ser castigada con la muerte. Por eso, en su defensa, el Señor Jesús, lejos de corregir o matizar sus palabras, volvió a reafirmar la íntima comunión que existía entre él y el Padre. Ahora bien, estas afirmaciones tan sorprendentes habían de demostrar lo que Jesús hace a continuación. Empecemos notando que delante de ese tribunal, después de haber sanado a este paralítico, se encontraba con estos judíos, fariseos, estudiados de la palabra, ¿verdad? Pero él se mantuvo firme. En ese caso, Jesús estaba juzgando por el cargo de blasfemia. En su defensa debe presentar a aquellos testigos que pueden acreditar las afirmaciones que acaban de hacer. Y durante este mes hemos estado hablando acerca de que usted y yo somos testigos, que vamos a recibir el Espíritu Santo y seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y qué bendición, amados, qué bendición, y creemos en esa palabra, en esa promesa. Pero necesitamos también, tal vez, pasar como Jesús, ¿sí? Poder tener en mano aquellos hechos en nuestras vidas que testifiquen, que den testimonio de Jesús, de Dios. Amén. Entonces, para cumplir con la ley, esos testigos debían ser al menos 2 o 3 en la ley. Si quería que su testimonio fuera admitido como una evidencia legal válida, según Deuteronomio 19:15. Y lea conmigo entonces, vamos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 30 al 47, que son palabras de Jesús y son las mismas que vimos en este corto video. Lean conmigo, por favor. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviáis mensajeros a Juan, y él le dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz.
mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras del Padre me dio para que cumpliese. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que les dan testimonio de mí. No veréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que no tengas vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he tenido en nombre de mi Padre y no me recibéis. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibéis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibiréis gloria de los unos de los otros y no buscar la gloria que viene del Dios único? ¿No pensáis que yo voy a acusarlos delante del Padre? Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creíais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeráis a mis palabras? Tremenda esta palabra, amados, ¿verdad? Dice, no cabe duda que esto era realmente muy humillante para el Señor, sobre todo si tenemos en cuenta que el desencadenante de esta situación había sido el milagro que hizo con a favor de un hombre que llevaba paralítico 38 años. Pero el Señor lo soportó todo con el deseo de que ellos pudiesen llegar a ser salvos. Amén. Antes de presentar sus testigos, Jesús volvió a afirmar que él actuaba en perfecta obediencia al Padre, siempre en la más plena comunión y armonía con él. Por eso lo explica en esa frase, en el versículo 30, no puedo yo hacer nada por sí mismo, según oigo, así juzgo. El hecho de que Jesús no hiciera nada sin contar con el Padre no implicaba que no tuviese poder en sí mismo para obrar, sino que estaba tan estrechamente unido con el Padre que de ninguna manera iba a actuar de manera independiente, ¿sí? Implicaba que cuando los judíos criticaban y odiaban al Hijo, inevitablemente también estaban odiando al Padre. Dice en el versículo 30, y mi juicio es justo porque yo no busco mi voluntad. Amados, cuando ustedes y yo tenemos motivos egoístas, nos cuesta mucho tomar decisiones justas. Y tal vez para Jesús también en su momento hubiera podido en su naturaleza, ¿verdad?, actuar de manera injusta. Pero él les deja muy claro a los judíos, a estas personas, que él iba a actuar con justicia, ¿sí? Porque su juicio es justo. Y su relación y su vínculo con el Padre le hacía actuar. Nos queda muy claro, dice en Salmos 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. De tal manera, era verdad que en esta ocasión reafirmaba mucho con lo que dice Juan capítulo 4, versículo 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús, amado, estaba muy firme y estaba antes de empezar a dar el testimonio o sus argumentos de testificar a este grupo de judíos, que daba y dejaba muy claro su vínculo, su relación con el Padre, amados. En cada momento él estaba donde Dios quería que estuviese y estaba haciendo lo que Dios quería que estuviera haciendo. ¿Cuántos de nosotros también, amados? Si usted y yo somos testigos, debemos de estar firmes. Si Dios te está enviando, si Dios te está pidiendo que hagas algo, tenemos que tener la firme convicción que el Padre nos está enviando. Amén. Que Dios está con nosotros. Si Dios te pone a ti a hacer algo, te pone una carga, te dice que vayas, que hagas, entonces usted y yo debemos de estar firmes, confiando, como Jesús le quedaba claro que era la voluntad del Padre hacer lo que dar testimonio. Porque dice versículo 31, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Se imaginan a Jesús diciendo esas palabras? ¿Ustedes creen que su testimonio no era verdadero? Sí era verdadero, amados, pero era necesario dar argumentos a los judíos, a estas personas que estudiaban la palabra. Era necesario que quedara escrito en la palabra el testimonio
como usted y yo, como testigos para poder argumentar, para poder dar razón de nuestra fe. Por supuesto, su testimonio era verdadero, pero no sería válido en el juicio contra él. Así que Cristo se sometió a sus demandas y presentó a los testigos que él requería. Versículo 32 dice: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Qué bonito sería, amados, que usted no tenga que abrir su boca y otros den testimonio por su vida. ¿Imaginan? Jesús lo está diciendo. Jesús nos está dando el modelo, amados, para poder decir: yo puedo hablar y dar testimonio, pero qué bonito que otros den gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en su vida, ¿verdad? Nuestro testimonio sea una vida. Queremos ser testigos y necesitamos ser testigos, y nos anima y nos invita a que seamos testigos donde quiera que estemos, en la escuela, en la casa, en el trabajo, cualquier sea tu círculo social en el que tú estés. Eres un testigo de Cristo. Pero a veces no va a ser con nuestra boca, a veces va a ser con nuestros hechos, con nuestro conducir, con nuestra forma de ser, de actuar. Amén. De esta manera entonces Jesús mismo lo deja eminentemente muy claro, que Él necesita dar testimonio con otros argumentos. Y vamos a ver esta tarde, acerca de 4 argumentos que Él puso, o los 4 testigos de Cristo. Número 1, Él habla acerca de Juan el Bautista. Amén. Juan fue el primer testigo citado por Cristo. Él fue precursor que había preparado el camino para la venida del Señor en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, amados. A él se refirió más tarde cuando dijo que era el portero que debía abrir la puerta al verdadero pastor de las ovejas, en Juan 10, del versículo 1 al 3. En cuanto a Juan, todo el pueblo lo tenía como verdadero profeta de Dios, amados. Lo vemos en el libro de Mateo. Y de tal fue la repercusión de su ministerio que los mismos líderes de la nación judía le enviaron una comitiva oficial con el fin de preguntarle si él era el Mesías esperado. Por supuesto, Juan lo negó, pero como siempre aprovechó la ocasión para dar testimonio de la suprema grandeza de aquel que venía detrás de él, amados. Y lea conmigo Juan capítulo 1, lo vamos a tener en pantallas o lo anotan, versículo 26 y 27 dice: Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Amén. Y qué bonito sería que ustedes y yo fuéramos esos Juanes o esas Juanas, ¿verdad? Que pudiéramos decir: no soy yo, es lo que Dios está conmigo, ¿verdad? Es lo que viene atrás de mí. Lo que está atrás de mí no soy yo, no son mis habilidades, no son mis conocimientos, no son mis títulos, no, es lo que está en mí, es Jesús. Que vean a Jesús por medio de mí. Amén. Así lo está dejando. Juan el Bautista fue quien abrió ese camino y dejó muy claro. Los judíos tenían constancia de este interrogatorio oficial. Los judíos mismos sabían y pensaban que, dice: vosotros enviáis mensajeros a Juan y él le dio testimonio de la verdad. Ellos sabían de ese testimonio. Jesús solamente les recordó. Ustedes mismos enviaron una comitiva a preguntarle, ¿sí? El testimonio de Juan el Bautista a favor de Cristo fue claro e inequívoco. Una y otra vez afirmó que Jesús era el Señor anunciado por los profetas, amados. El Cordero de Dios que quita del pecado del mundo, el que bautiza con el Espíritu Santo, el Cristo, el que viene de arriba, el que habla las palabras de Dios. Juan fue muy claro en ese sentido, amados. Y usted y yo también debemos ser muy claros con nuestros amigos, en nuestra familia, el ser testigos de saber que el Señor viene pronto, que el Señor les salva, que el Señor quiere la salvación para todos, que a nadie perezca. Jesús dice que Juan era antorcha que ardía y alumbrada en el versículo 35 que leímos. Y por los relatos de los evangelios sabemos que su testimonio realmente había sido ardiente y además de luminoso.
Por supuesto, amados, para poder dar luz tuvo que consumirse. Y podemos decir que Juan ardió tanto que se consumió pronto. Así había sido el carácter y el ministerio de Juan. Nadie ponía en duda su celo y fervor cuando daba testimonio de Jesús. Por eso pregunto, ¿cuántos Juanes habrá aquí? Que realmente estemos dando testimonio de Dios. Que nuestro carácter, nuestra forma de ser, refleje el amor de Jesús. Al principio, hasta muchos de los judíos que ahora acusaban a Jesús, también habían ido al bautismo de Juan. Lea conmigo en Mateo capítulo 3, del versículo 7 al versículo 10. ¿Sí? Va a estar también aquí en pantalla. Lea conmigo. Al ver Juan que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no pensáis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. Los mismos judíos asistían, eran testigos y miraban ahí. Hoy en día a veces tenemos visitas en las congregaciones o a veces en eventos cristianos. Hay mucha gente que está ahí, pero no es partícipe. Asisten, son oyentes. No quisiera pensar que usted tiene 5 o 6 años aquí en la iglesia y nada más está de oyente. Amén. Porque los mismos judíos, sí, amados, estaban siendo testigos en esos bautismos. Y Él les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y hoy el Señor con mucho amor les dice: amados, necesitamos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque entonces ahí vamos a ver realmente nuestra conversión. De nada sirve asistir y calentar una silla, amados, con todo respeto, ¿sí? O decir que estamos en una iglesia por socializar, por venir a ver a la comadre, ¿verdad? O al compadre, ¿sí? O por compromiso, ¿sí? No, amados, necesitamos, si somos verdaderos testigos del amor de Dios, necesitamos entonces dar frutos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, amados. La predicación de Juan no les gustó, así que el entusiasmo les duró muy poquito, como tal vez a muchos de nosotros. Vamos a una conferencia y salimos bien llenos, ¿verdad? Vamos a un congreso de mujeres, de hombres, vamos a un campamento, los jóvenes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? 2, 3 semanas, ¿dónde está lo que Dios habló a nuestras vidas? ¿Dónde está lo que Dios hizo, obró en nuestros corazones? También a los judíos entonces pues les duró muy poquito. Versículo 35 dice: vosotros quisiste regocijaos por un tiempo en su luz. Todos queremos la bendición de Dios. Si yo digo ¿cuántos quieren ser bendecidos? Pues todos vamos a levantar las manos, amados. Todos queremos la bendición de Dios. Todos queremos aprovechar el momento. Los judíos de tal manera también decían conocer a Juan el Bautista. Eran testigos de lo que Dios estaba obrando por medio de Juan, pero aún así su corazón estaba lejos. Rápidamente se apartaron de él. ¿Cuál fue la razón para que ese cambio de actitud? Probablemente en un principio fueron a Juan porque sintieron ciertamente un compromiso social. Si todo el pueblo tenía al Bautista por profeta e iban a ser bautizados por él, ¿cómo podrían ellos mantenerse al margen? Y a veces así pasa, ¿no? Socialmente todos van para allá, pues ¿cómo me voy a quedar yo también, verdad? Yo también tengo que ir para acá. Todos cambian de coche, pues van a cambiar de carro. Todos compran una casa, todos hay que comprar el teléfono más nuevo, pues ahí vamos, socialmente, ¿verdad? Así estaban los judíos. Iban en esa, por eso es que dice, Juan les decía, eran una generación de víboras, tan pecadores como los publicanos, a los que ellos también despreciaban. Así que no tardaron en apartarse de Juan, mientras el resto del pueblo siguió acudiendo a su bautismo. Lea conmigo en Lucas capítulo 7, versículos 29 y 30, amados.
Si no tiene oportunidad de buscarlo en la Biblia, anótelo por favor. Dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Amados, lo grave del asunto es que el bautismo de Juan servía para preparar el corazón de los israelitas ante la inminencia venida del Mesías. Cuando ellos lo rechazaron, se apartaron del camino que les conducía a la fe en Jesús. Porque Juan el Bautista dejó muy claro que no era él, sino era el que venía. Él estaba preparando, y usted y yo también debemos de preparar nuestro corazón para lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Ahora el Señor apela al testimonio de Juan, no porque lo necesitaba, amados, sino para que ellos fueran salvos. ¿Por qué Dios te ha permitido vivir lo que has vivido? Para que tengas un testimonio, para que tengas que platicar tal vez a tus hijos o a tus próximas generaciones de cómo Dios se glorificó ahí en la necesidad, en la enfermedad, en las dificultades, en la salud. ¿Verdad que sí? Ese testimonio, amados, no es para que tú lo guardes. No es para que tú ay, es que me da pena, es que es algo muy personal. No, amados, en la medida de lo posible, ¿verdad? Que Dios te ponga y tú puedes dar testimonio por lo que tú has vivido, por lo que tú has pasado. Habrá hombres y mujeres también que necesiten escuchar de ese testimonio. Amén. Con estos argumentos, entonces, amados, Jesús no necesitaba más testimonios, pero Él necesitaba que ellos fueran salvos. Y así como los judíos, así como los que leían la palabra, los que escudriñaban, también usted y yo hoy en día necesitamos que llegar salvación a otros. Dice, con estos argumentos no se pretendía demostrar que tenía la razón, amados, sino que buscaba su salvación. Y todo esto nos da una clara perspectiva del corazón tierno y amante del Señor Jesús, que aún en las dificultades, amados, se dirigía a aquellos que le odiaban y que con todas sus fuerzas buscaban cómo arrebatarle la vida, amados. Pero Él lo hacía sin odio en su corazón, sino que para que pudieran ser salvos. ¿Se imaginan? Aún criticándolo, aún juzgándolo, aún en esos momentos difíciles, Jesús tenía presente que les amaba y que tenía el dar el testimonio para que fueran salvos. Número 2, amados. Primero fue el testimonio de Juan el Bautista. Número 2, las obras que el Padre le había dado para que se cumpliese. El testimonio de Juan tendría que haber sido reconocido como fidedigno por parte del Sanedrín. Sin embargo, el Señor no necesitaba credenciales ni certificados humanos. Él tenía el mayor testimonio que el de Juan, y lo va a demostrar apelando a sus mismas obras. Dice, las obras que el Padre me dio para que se cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Y cuáles son esas obras, amados? Las obras de las que estamos hablando son milagros que hizo durante el ministerio terrenal. Quizás nosotros estamos tan acostumbrados en leer los evangelios que nos parece normal encontrar en ellos los numerosos milagros que Jesús hizo. Pero aquella generación de judíos, amados, que los presenció y que tuvo que hacerles les tuvo que haber hecho un profundo impacto en sus vidas. ¿Se imaginan? Si hoy en día también Dios hace milagro. En el Antiguo Testamento podemos encontrar a nadie como tal autoridad como la de Jesús para sanar enfermos, resucitar muertos, multiplicar panes y peces, calmar tempestades, echar fuera demonios. ¿Se imaginan, amados? Hoy en día el Señor sana a una persona y nosotros somos incrédulos, o pensamos o justificamos mentalmente o científicamente, pues sí, tomó un medicamento, oh, no, pasó esto, hizo. Pero el Señor sigue haciendo milagros hoy en día. El Señor sigue sanando y nuestro nivel de expectativa debe estar como en aquellos tiempos, amados, glorificando a Dios cuando Dios está sanando, restaurando vidas, ¿sí?
Cuando Dios está viendo liberaciones también, porque Dios sigue haciendo milagros, amados. Podemos decir con seguridad que los milagros de Jesús fueron únicos por su carácter, su poder y su alcance. ¿Se imaginan? Según el Antiguo Testamento, cuando el Mesías viniera, haría este tipo de obras. Ya en el Antiguo Testamento estaban esperando a ese Mesías que vendría a hacer esas obras. Usted y yo estamos esperando la segunda venida del Señor. Y no nos debe de sorprender los acontecimientos. No podemos temblar hoy en día porque sabemos que su palabra se está cumpliendo, amados. Si lo que Jesús hizo hubiera tratado de algo aislado, tal vez los judíos hubieran podido argumentar otras explicaciones. Pero sus obras eran tan variadas por encima de la capacidad humana, tan diferentes de las obras satánicas, que inundablemente señalaban el cumplimiento de lo prometido por las Escrituras, ¿sí? En cuanto al Mesías, amados. El mismo Nicodemo, amados, un principal entre los judíos, no había tenido reparo en reconocer cuando fue a ver a Jesús de noche. Lea conmigo Juan capítulo 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Qué tremendo, ¿verdad? Aún ni los judíos, ni entre ellos mismos reconocieron que sus señales, alguien debía estar ahí atrás. Hoy en día, si Dios te permite hacer señales, pues gloria a Dios, que también la gente vea entre nosotros y saber decir: hey, hermano, lo que tú hiciste o lo que Dios te permitió hacer no fue por tu obra humana, por tu capacidad humana, ¿sí? Pero sabemos que Dios está contigo. Amén. Ese es el testimonio, amados, ¿sí? De hecho, ninguno de los otros judíos se atrevió a negar la autenticidad de estas obras, amados. Por ejemplo, veamos cuando Jesús resucitó a Lázaro, muchos del pueblo llegaron a creer en él, lo que despertó el celo de los líderes. Pero aunque les molestaba que la fama de Jesús siguiera creciendo, sin embargo, en ningún momento pudieron negar las obras milagrosas que él hacía. Podemos verlo en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 47. Dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Les decía en la mañana: ¿se imaginan que el gobierno municipal se juntara y dijera: ¿qué hacemos ahora con tanto cristiano en Ensenada? ¿Qué hacemos? Porque están haciendo tantas obras, tantas señales. Porque los cristianos nos levantamos en nuestra ciudad, nos levantamos en nuestra colonia, nos levantamos en nuestra cuadra para ser diferentes. Que los regidores se tengan que reunir y ahora ¿qué vamos a hacer? Porque hay tanto cristiano haciendo señales y prodigios en las calles. ¿Se imaginan? Así están hablando ahí. Así lo están diciendo aquí, amados. ¿Sí? Ellos mismos se reunían y decían: ¿qué vamos a hacer con este hombre? Así que una vez más y contra toda lógica, aunque vieron sus credenciales mesiánicas cumplidas, se negaron a creer en Jesús, amados. ¿Se imaginan? Estos hombres judíos se rehusaban a creer en Jesús, amados. ¿Sí? Que incluso, amados, ¿qué creen? Pensaron a dar una explicación, que acusarlo de que estaba endemoniado y de hacer milagros por su relación con Satanás. Hasta ese alcance tuvieron ellos. Esto no solamente era blasfemo, sino, como el Señor demostró, era completamente irracional, porque el carácter de sus milagros implicaba claro enfrentamiento con el mismo Satanás. Recordemos, algunos de sus milagros tenían que ver con la liberación de los demonios, amados. Y en ese caso, Jesús preguntó en Marcos capítulo 3, versículo 22 al 26, no lo vamos a leer, pero Jesús les preguntó: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y tal vez allá afuera también nos van a decir: bueno, estas personas no están bien, ¿sí? Tal vez están de tener pacto con Satanás, ¿verdad? Pero no se confundan, amados. No se confundan. Las señales que Jesús ha hecho y está haciendo en nuestras vidas son muy diferentes a la obra de Satanás. Allá afuera quiere confundir. Allá afuera decir: bueno, pues también acá hacemos
sanidades, pero otro tipo de sanidades, bajo otros métodos, ¿verdad? Demoníacos, ¿sí? Compactos y muchas otras cosas que se maneja en el ámbito espiritual, amados. Pero hasta ese punto los judíos llegaron a acusarlo. Vamos al punto número 3. El testimonio dice, el Padre que me envió. El tercer argumento que Jesús usa con los judíos fue el Padre que me envió. Dios había hecho oír su voz dando testimonio de Jesús en su bautismo. Lo podemos ver en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En el versículo 37 que leíamos de Juan 5, dice que nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Aunque ellos mismos, amados, los judíos habían ignorado toda evidencia profética con la que el Padre había dado testimonio de su Hijo a través de su palabra. Su palabra constantemente lo dice en Mateo. Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Y en varias partes de la Biblia lo vamos a encontrar, porque les quedaba muy claro que estaba escrito que la profecía se iba a cumplir, amados. Y Jesús viene a hacer esa respuesta, ¿sí? De que el Padre lo envió, amados. Y nos debe de quedar muy claros, como lo decía hace ratito, o sea, si ustedes son enviados, si ustedes tienen una comisión y el Señor le está dando, debemos estar convencidos que el Padre nos envía. Así Jesús también argumentó en sus acusaciones. El Padre que me envió. Ellos no lo vieron. Ellos no lo vieron y no lo escucharon. Ahorita vamos a ver más adelante por qué. Y número 4, el cuarto argumento, el testimonio de las Escrituras, amado. En conexión con lo anterior, Jesús continuó diciendo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En el versículo 39. En el original griego, amados, la forma de ver del verbo admite dos posibles interpretaciones. Podría traducirse como un imperativo, es decir, escudriñad las Escrituras, o en un modo indicativo, escudriñáis las Escrituras. Si aceptamos la primera opción, el Señor les estaría exhortando a que estudiasen bien la Escritura, fijándose cómo en ella daba testimonio de Él mismo, amados. En cambio, si tomamos la segunda opción, el Señor estaría admitiendo que ellos ya la escudriñaban, pero sin darse cuenta de que ellos de que la misma Biblia daba testimonio de Él. En cualquier caso, amados, el término escudriñar nos habla de meditar, profundizar e investigar, amados. ¿Y cuántos de nosotros no escudriñamos las Escrituras? O poquito peor, tenemos hábitos solamente de leer un versículo, un capítulo y ya, vámonos, ¿verdad? Porque la vida está ajetreada, porque hay muchas cosas que hacer, la agenda está saturada. Pero no se trata de una lectura superficial, amados. Se requiere diligencia en el buscar y el deseo de hallar. Esta es la forma en la que el Señor nos exhorta a acercarnos a su palabra. Es necesario, amados, escudriñar de su palabra, pero escudriñar con un sentido de buscar, de que estoy buscando lo que el Señor tiene para mí, y el que busca va a hallar, amados. Si usted la lee solamente como un libro más, crean lo que vamos a estar como los judíos, solamente leyendo. Necesitamos entonces, amados, escudriñar. Consideremos entonces el estudio bíblico o de las Escrituras no como un fin en sí mismo, sino más bien como encontrar la presencia de Dios, encontrarnos con Jesús por medio de las Escrituras. Sus promesas están ahí, amados. En el cambio, los judíos no se daban cuenta de ese propósito. Ellos se sabían tal vez las Escrituras, sí, estudiaban las Escrituras constantemente. Las estudiaban simplemente, pero no encontraban, o tal vez lo agarraban como a título o a la letra, como decía, pero no encontraban el Espíritu que saciaba y que daba testimonio de Él mismo. Entonces, amados,
Si nuestro estudio del Antiguo Testamento no nos lleva a recibir al Cristo, entonces estamos en la misma condición que aquellos discípulos que Jesús encontró en el camino de Maús, a los que les repitió con esas palabras. Leamos en Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que él decía, lo que de él decían. Amén. Amados, no nos sorprendamos. El cristiano no debe estar sorprendido por lo que está viviendo hoy el día el mundo. En la escritura ya está escrito, amados. Estamos en los últimos tiempos. Y no podemos atemorizarnos, no podemos estar temblando, porque ¿qué va a pasar con el futuro? No, amados, escudriñar la palabra. Ahí está la respuesta. Ahí están los últimos tiempos. ¿Sí? El que no escudriña, entonces tal vez sí puede estar atemorizado. Y hasta aquí, amado, hemos visto los 4 testimonios. Juan el Bautista, amén, el testimonio. Las obras del Padre que le había dado para que se cumpliese. El Padre que le envió. Y el testimonio de las Escrituras deben de ser la defensa de todo testigo de Cristo. Esa debe ser su defensa y mi defensa de ser un buen testigo de Cristo. Amén. Que nuestras vidas escuchen, vean y escudriñemos su palabra, no como los judíos, no como los escribas que solamente estaban ahí. Hoy vamos a ver entonces también, aunque las evidencias aportadas por Cristo eran claras y suficientes, los judíos no llegaron a creer. ¿Cuál fue la razón? Número 1, no querían, amados. No querían. Versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En realidad, detrás de su ceguera espiritual había un corazón rebelde, amados. Y esto es siempre así. La gente no se condena por falta de luz, sino por falta de voluntad. Usted y yo somos testigos para ir a compartir la palabra, pero el Espíritu Santo es el que va a convertir, el que va a traer convicción en ellos. Amén. Usualmente usted y yo tenemos que dar el testimonio, pero quien va a traer convicción es el Espíritu Santo, amados. Nuestra ciudad, tal vez muchos han escuchado de Dios, muchos conocen o han escuchado de la palabra, pero no ha habido una convicción de arrepentimiento. La verdadera razón por la que la gente no acepta al Salvador no es por falta de evidencias, porque usted y yo somos testigos, amén. Usted y yo estamos dando testimonio y evidencia del poder de Dios, porque usted ha vivido y ha pasado situaciones que eso le ayudan a dar testimonio, lo decíamos. El apóstol Pablo subraya este mismo principio cuando escribió a los Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, amados. Qué tremendo, ¿verdad? Que el Señor está dando testimonio hoy en día, los últimos tiempos, la pandemia y muchas otras cosas, la inflación y muchas otras situaciones económicas a nivel mundial, y la gente no quiere venir a los pies de Cristo. Que Dios nos ayude, amados, porque esos, así como los fariseos no querían creer. Número 2, no buscaban la gloria de Dios. Jesús dijo en el versículo 41, gloria de los hombres no recibo, amados. En cambio, en el 44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. En realidad, amados, ellos sean esclavos a los aplausos humanos. Esta ambición de honor y gloria por parte del mundo son un tremendo obstáculo para creer en Jesucristo, amados. Porque hacen al hombre esclavo de la gloria, ¿verdad? Como muchas personas políticas o en otros ámbitos que quieren recibir gloria, que quieren reconocimiento, ¿verdad? Pero no quieren glorificar a Dios. Incluso, amados, el evangelista nos dice que por causa de muchos de los que creyeron en él, no llegaban a confesar públicamente porque tenían miedo de ser rechazados por los hombres. Lea conmigo en Juan capítulo 12, versículo 42 y 43. Y con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él,
pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amados, si usted busca a Dios, si usted honra a Dios, si usted asiste a una congregación, asiste a esta iglesia, no busque su gloria, busque la gloria de Dios. ¿Sí? Si no lo saludaron, usted no se preocupe, no se ponga triste, porque usted no viene a agradar a nadie. Amén. Usted viene a buscar la gloria de Dios. Para creer en el Señor es necesario desear la gloria de Dios y su aprobación más que la de ningún hombre. No necesitamos agradar a ningún hombre, amados. Solamente buscar la gloria de Dios, amados. Pero los judíos, en su caso, en esta historia, no buscaban la gloria de Dios. Y número 3, amados, no amaban a Dios. El último término, la razón por la que no creían en Cristo y tampoco buscaban la gloria de Dios era, versículo 42, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y qué triste sería que entre nosotros no hubiese ese amor, amados, del amor que hablamos, que escudriñamos su palabra y que nos dice que tenemos que tener amor, que Dios es amor. En aquellos tiempos, Jesús reconocía que no tenían amor por Dios. Que Dios nos ayude para que entre nosotros alimentemos el amor de Dios. Amén. Y va a haber 2 consecuencias, y con eso termino, amados. Las consecuencias de su rechazo va a venir, número 1, serían engañados por falsos profetas. Amados, cuando el hombre rechaza la verdad, queda a merced de toda mentira. Si usted y yo no tenemos a Dios, entonces va a venir otra ideología, va a venir otras corrientes, va a venir otra mentira y va a anidar ahí en su mente y en su corazón. Porque el hombre que rechaza la verdad queda a merced. Versículo 43, yo he tenido el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibís. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que vamos y predicamos y compartimos y aún la gente no se quiere convertir. Pero van y le dicen que consulte a una persona espiritista, pues ahí van, ¿verdad? Hasta ahí fila, creo. ¿Sí? Tiempos tremendos, amados. Cuando el apóstol Pablo habló sobre la venida de Anticristo, expuso el mismo principio. Vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en las injusticias. Amados, y esto es muy triste. Las consecuencias de negar y creer a Cristo son terribles y son tristes. Si usted y yo estamos en la verdad, debemos entonces estar firmes. Y número 2, serían juzgados por los escritos de Moisés, amados. Termina este relato, lo pudimos ver en el video, versículo 45. Jesús no había venido para juzgar al mundo, sino para ser su Salvador, amados. Usted y yo no pretendemos ir a juzgar a nadie allá afuera, ni juzgarnos entre nosotros. Todo debe de ser para edificación y para salvación. Amén. La exhortación de hoy, la palabra de hoy es para edificación y para salvación de nuestras almas, amados. De igual manera allá afuera. Versículo 45. No pensáis que yo voy a acusarlos delante del Padre. No, Jesús no nos va a acusar, amados. ¿Sí? Jesús quiere que seamos salvos. Amén. Porque a pesar de que se jactaban de ser sus seguidores, de discípulos de Moisés, en Juan capítulo 9 hablaban ellos, los judíos, acerca de que eran discípulos de Moisés somos. En verdad no creían porque si lo hubieran hecho, habrían creído también en Cristo. O sea, nada más leían el libro, pero no al autor. Deuteronomio, hermanos, 18, versículo 18 al 19 dice: profeta les levanté de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca,
y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Amados, vamos a dar cuentas. Los escritos de Moisés se volverían el más terrible de todos los testigos en su contra. Ellos sabían la ley de Moisés, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Ellos sabían y escudriñaban y leían y leían. Porque si creyeses de Moisés, me creerían a mí, versículo 46. La razón por la que había llegado a esta conclusión era porque en realidad daban mucho más al crédito a la interpretación de los ancianos que hacían de la ley que lo que realmente había escrito Moisés. Amados, vamos a dar cuentas. Usted y yo vamos a dar cuentas. Y debemos de estar firmes para poder creer. Y con eso termino el día de hoy. Amados, vayamos listos para identificar los argumentos, los testimonios que testifiquen del amor de Cristo. Amén. Que Dios nos ayude esta tarde. Amén. Ore conmigo, por favor, para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque has sido bueno, porque has hablado a nuestros corazones y a nuestras mentes, Padre. Bendecimos tu nombre, te agradecemos por todas tus bendiciones a nuestras vidas. Permítenos seguir siendo edificados en tu palabra cada momento. Bendice aquí las familias representadas, sea tu nombre glorificado. Amén y amén. Amados, muchísimas gracias, que tengan muy bonito día y dejo el micrófono.